En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte, historia, literatura, derecho, cultura, novedades. analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, feliz Pascua a todos. Aquí estamos de vuelta después de las vacaciones y celebrando la Pascua. Aquí en el estudio con Carlos López Lucendo, que fuimos a unos conciertos que vamos a comentar los dos que nos parecieron mejores, ¿no? El Realejo y el de la Escola Cantorum de San Eugenio de Toledo, unos niños cantando gregoriano casi, eran niños la mayoría. ¿Te gustó? Y nos lo vas a contar. ¿Y qué tal la Pascua? Bien, religiosamente pues es unos días muy intensos y bueno, pues lo vives y te cambias un poco las emociones y y el estado de ánimo y se hace más intenso y más profundo. Bueno, me imagino que habrás traído la maleta porque nos vamos con don Francisco Vela a la Conchinchina. No te habíamos avisado mucho, pero bueno, nos vamos a la Conchinchina, ¿no? Sí, siguiendo un poco nuestro recorrido a lo largo y ancho de nuestro mundo, de aquellas épocas en que éramos un imperio donde se ponía el sol, hoy vamos a contarles un poco la expedición franco-española a la Conchinchina, lo que es el actual Vietnam. Eso, haces bien decir el actual Vietnam, porque hay mucha gente que no se ubica. Y al teléfono tendremos ahora un momentito, unos minutos, al padre Luis Ranera, que bueno, nos va a dar una orientación pues de todo lo que va a suceder con el fallecimiento del Papa Francisco. Desgraciadamente pues ha fallecido y bueno, pues él nos va a contar un poquito. Nada, y tenemos a David al pie del cañón, como siempre. Y ya corriendo, comenzamos. Y ahí al teléfono creo que está el padre Luis Ranera. Hola, buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Pues aquí estamos. Mira, estoy con dos amigos, tú como te llamamos por teléfono, no los ves, pero dos amigos, Carlos López Lucendo y Francisco Vela, o sea que estamos... Oye, pues un placer, ¿estás bien acompañada entonces? Pues muy bien, y tú el tercero en discordia. Ah, vale, gracias. O en concordia, porque eres de buen compás, ¿no? Sí, bueno, pues hoy, como puedes comprender, esta semana estamos un poco, no sé decir, consternados, sorprendidos por la muerte del Papa Francisco, que quizá pues era esperada porque había pasado la larga temporada en el Hospital Gemelli, estaba atendido médicamente, pero claro, le ves la víspera, como fue el domingo de Pascua, dando la bendición Urbi et Orbi, y de buenas a primeras, el lunes de Pascua, a las 7:30 de la mañana, bueno, un poquito más tarde, el camarlengo Kevin Joseph Farrell, que es cardenal irlandés, anuncia el fallecimiento del Papa. Lo hace acompañado de del secretario de Estado Pietro Parolin, de su sustituto en el cargo, como se puede decir, el venezolano Edgar Peña, y el maestro de ceremonias Diego Ravelli. Luego pues explicaré un poco por qué estaba acompañado, porque bueno, lógicamente, pues cuando avisa el enfermero del Vaticano que su santidad ha fallecido, van, digamos, no solamente a rezar ante el cuerpo del Papa, sino también pues a efectuar diversos actos. Eso, como te digo, fue por la mañana. A las 9:30 se anuncia que el Papa ha fallecido, suenan las campanas en San Pedro, pero hasta la tarde no se hace lo que se llama el rito de constatación. Es decir, antiguamente, por ejemplo, cuando el Papa moría, con un martillo pequeño de plata, se le daban 3 golpecitos pequeños y se pronunciaba su nombre, en su nombre, digamos, original. En este caso hubiera sido Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Por ejemplo, Jorge Mario, y si al tercero ya no respondía, se hacían varias señales y ya pues se certificaba la muerte del Papa. En este caso, como te digo, fue el lunes por la tarde cuando tuvo lugar el rito de la constatación.
como te decía, el legionario de Cristo de origen neerlandés, Kevin Joseph Farrell, fue el que dirigió, el camarlengo que dirigió, mejor dicho, ese rito. ¿Y en qué consiste? Pues el rito de constatación, en este caso de la muerte del Papa Francisco, fue levantar acta oficial del fallecimiento y colocar el cuerpo en el sepulcro. En este caso, perdón, en el sepulcro no, en el féretro. Fue velado, pues imagínate, por familiares, personas más cercanas, porque el Papa tiene una hermana que tiene 76 años y todavía vive. No sé si acudiría al final o no, pero, como te digo, estaba en la capilla del Palacio Apostólico de Santa Marta. En el rito de constatación, como te decía, participó el camarlengo Kevin Joseph Farrell, que era el presidente, el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re, familiares del Papa, y el director y el vicedirector sanitario del Vaticano, que es quienes anuncian oficialmente la muerte. Te he dicho ya varios nombres, fíjate, Giovanni Battista Re, Kevin Joseph Farrell, digamos que también es cardenal, y antes también te decía otro, ¿verdad? Cuando te he dicho al principio, pues estaban Pietro Parolin, Edgar Peñaparra, pues quédate con el nombre de Pietro Parolin, quédate también con el nombre de Giovanni Battista Re, porque son dos de los que suenan como sucesores, posibles sucesores del Papa Francisco, ¿no? Como Pero yo creo que ¿no? el que suena es el que no es luego. Sí, no, hay un dicho que dicen que el que entra Papa en el cónclave sale cardenal. Así que A mí me parece. habrá que ver. Pues mira, lo que hizo el Papa Francisco, muchos, yo diría en el 2022, creo que fue, había un rito, antes era, como te digo, el rito antiguo, ¿no? Es decir, colocar el féretro en el ataúd, pues si tú recuerdas cuando en el entierro de San Juan Pablo II o del mismo Benedicto XVI, el cuerpo se exponía en la en la Basílica de San Pedro, lo que era como si dijéramos el cuerpo al aire en un pequeño catafalco, y para la misa ya se introducía en el ataúd y se sacaba fuera a la plaza de San Pedro. Pero ahora el Papa, digamos, dejó escrito y ya reformado en el ritual que le introdujeran dentro ya del ataúd, es decir, directamente en el suelo. ¿Por qué? Porque él decía que lo que tenía que ser enterrado era como un pastor y no como un rey, por ejemplo. Según el ritual, pues, de las exequias pontificias, en el lugar donde se deposita el cuerpo del pontífice, dice, se elevan oraciones, se celebran ritos en la forma más adecuada a las circunstancias, es decir, se tuvo un breve momento de oración en este caso, se celebró la liturgia de las horas, se celebró la palabra de Dios, se rezó el rosario. Todo eso, como te digo, se hizo pues el mismo lunes, en ese primer velatorio que era reservado a la curia. El camarlengo establecía ese rito, y lo establece, de hecho se hizo así, que se revestirá con los ornamentos litúrgicos propios de las exequias de los papas, con casulla roja y mitra, pero sin el báculo. Y el acto es fundamentalmente, como te digo, una oración, que era un canto a la Virgen, fue un canto a la Virgen, fue recitado el Salmo 40, que dice, como busca la sierva corrientes de aguas y mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos los papas han sido enterrados con la casulla roja como símbolo del martirio, es decir, en este caso de dar la vida por Cristo, ¿verdad? Pues, y este hecho, como te digo, después de introducir su cuerpo en el féretro, todos estos hechos son muy importantes. ¿Por qué? Pues se llama a todos, como te digo, todos los cardenales, todos los familiares del pontífice, autoridades vaticanas, se hacía un velatorio, pero ese velatorio ya ha desaparecido propiamente. Es decir, se ha tenido el cuerpo estos días, los trabajadores del Vaticano, bueno, primero los cardenales, evidentemente trabajadores del Vaticano, pues han ido velándole por turnos, y llega el miércoles. Miércoles a las 8 de la mañana se coge el féretro, se le da por una vuelta por la plaza de San Pedro y se hace el velatorio público. Ha habido horas y horas y horas y horas de espera para poder pasar a ver, mejor dicho, a rezar un ratito, unos segundos, porque no dejaban a nadie más tiempo, digamos. Bueno,
ahora te explicaré una anécdota también, pero normalmente no se deja nadie más que unos segundos de rezar ante el Papa, porque imagínate Tanta que pueden gente. pasar hasta 20.000 personas Claro. en una hora. Bueno, y a ver, cuéntanos la anécdota. Pues la anécdota ha sido que junto a los cardenales, el miércoles por la mañana, digamos, fueron pasando los cardenales primero a saludar al Papa cuando llegó, bueno, el féretro del Papa, cuando llegó a la basílica. Había una monja con una mochila. Entonces, esa monja, que nadie sabía quién era, llegaron los oficiales de la policía, de tanto del Vaticano como de la Sicurezza italiana, y la invitaron a que se saliera. Pero algunos jefes de la policía la reconocieron y la dejaron estar. Entonces iban pasando los cardenales de 4 en 4, cuando llega a la Basílica de San Pedro, y la monja se quedó. Se la veía la pobre llorar. Evidentemente, pues todo el mundo se preguntaba que quién era aquella monja que iba con una mochila a la espalda. Y es una monja conocida como Sor Genoveva, que es su nombre. ¿Sabes a qué se dedica esa monja? Pues no, ni idea, dime. Pues vive en una caravana con otras 2 monjas más en un circo en Italia. ¿Mm? Y todos los miércoles iban a ver al Papa a San Pedro, iba a ver al Papa al Vaticano, y le llevaba, pues mira, oiga, mire, le traigo aquí una familia que necesita su bendición, le traigo aquí a tal persona, le traigo aquí a tal otra. Y el Papa, cuando la veía venir, decía, ya está aquí la niña terrible, enfant terrible, ¿no? Ya. Que se dice en francés. Y esa ha sido la única monja a la que le han permitido estar mucho más tiempo que a cualquier fiel o que incluso cualquier cardenal. Te hablaba antes de la figura del camarlengo. Te sonará porque, por ejemplo, Sí, ya hablamos de él, ¿no te acuerdas? sí, el cardenal Martínez Somalo, que era español, era el que anunció, digamos, que había sido Papa Juan Pablo II, había sido nombrado. Pues el camarlengo es el que toma, digamos, ahora la posesión, no como Papa, sino decir, pues está al frente del Vaticano. Él es el que tiene que convocar el cónclave, él es el que tiene que regir la Iglesia hasta que sea elegido un Papa nuevo. Pero no puede canonizar, ni beatificar, ni realizar ninguna ceremonia. Por eso coincidió precisamente el entierro del Papa con la canonización de Carlo Acutis, pero al no ver Papa y el camarlengo no poder realizarla, se ha suspendido sine die. Y el sábado se llenó Roma hasta los topes, porque no solamente fieles, sino jóvenes de todo el mundo que estaban convocados, porque era el jubileo de los jóvenes, y por eso va a tener lugar la canonización de Carlo Acutis. Pues aquello fue una explosión de personas, una explosión de jóvenes que querían despedir al Papa Francisco, que no suspendieron su viaje, a pesar de que se había suspendido la canonización. Y ya como te digo, o sea, imagínate, eso el miércoles, pues ya estaba expuesto al Papa, fue pasando la gente, ni más ni menos, sin velatorio para determinadas personas, y el viernes por la noche ya se cerró la basílica, y fue trasladado ya al día siguiente, como todos sabemos, tuvo lugar el entierro y el sepulcro. No hay nada escrito acerca de dónde deben enterrarse los papas. La mayoría se entierran en la gruta del Vaticano, pero el Papa eligió en Santa María la Mayor. ¿Sabes por qué? Posiblemente Pues no, porque cuéntanoslo. la tradición cuenta que de ahí partieron posiblemente los jesuitas desde Roma hacia los lugares de misión de Asia. Entonces rezaban ahí y después iban de misión. Y el Papa, siempre que entraba o salía de Roma, rezaba ante la Virgen, creo que es la Virgen de la Salud, que es la que está en Santa María la Mayor. Y el Papa está enterrado entre 2 confesionarios cerca de la Virgen, con una simple lápida que pone Francisco. Oye, y una cosa, ahora tendremos que esperar al cónclave, ¿no? Pues te voy a decir que tienen que pasar como mucho 20 días. Y lo convoca el camarlengo. Pero ya han tenido lugar las primeras reuniones de los cardenales. Y algunos cardenales se han quejado porque no han podido llegar todavía
no llegaron a tiempo las primeras, entonces no se sabe, pero por eso yo te he dicho ya varios nombres. Parolín, el Cardenal Re, y también se oye Luis Antonio Gokun Tagle. Bueno, yo espero a que haya papa, porque todo esto de que se oye luego nada. Pues, ¿qué te parece si en la próxima semana quedamos y explico qué es un cónclave, cómo se hace, y luego ya, pues por supuesto, también si surge la lista de los cardenales electores, quién puede salir elegido, y cuando salga elegido el nuevo papa, por supuesto, presentar su vida. Pues quedamos en eso. Ahora, la próxima semana, el cónclave, y bueno, dejemos al Espíritu Santo que él decida. ¿Quién? ¿Sabes por qué es cónclave, no? No, quién es el nuevo papa, y que sea una elección pues conveniente y en fin, pues que sea un gran papa, ¿no? Yo tengo ahí presente, a Juan Pablo II. Que sepas que es muy difícil de mejorar o de mejorar, imposible, y de alcanzar también ese gran papa. Que sepas que en la historia no solamente han sido cardenales o obispos, puede ser incluso cualquier laico. No, ya, pero bueno. Pero bueno, ya te digo que nos puede tocar la suerte, pero vamos, ahora es más difícil ya. ¿Qué te iba a decir? Que estamos viviendo tiempos recios, muy difíciles, así es que necesitamos un papa. Mira, yo, por ejemplo, yo creo que Benedicto, por ejemplo, perdóname, le vino grande, pues, bueno, vino grande entre comillas. Dos temas, sobre todo, pues, por ejemplo, el tema de la pederastia, entre otros, y algún otro más. Entonces el hombre se veía como, no te voy a decir incapaz, sino sin fuerzas, y por eso prefirió dimitir y pasarle el cargo a Francisco. Bueno, sería la edad, pero valía entonces, muchísimo, sí. Benedicto XVI. Sí, por eso te digo, cada papa tiene un cometido, ya. Digamos que es lo que era, entonces habrá que ver cuál es el cometido que tiene el que venga o el que salga, pero por supuesto que lo hará bien, porque todos somos humanos, tenemos fallos ciertos, pero tenemos que confiar. Sí, eso desde luego. Lo que pasa que ya te digo, unos pues han sido pues como todo. Siempre hay alguien pues más grande o no sé, o que tiene un carisma más mayor. Pero bueno, pues Luis, oye, que el próximo día ya nos das noticia del cónclave, ¿vale? Por supuesto. Un abrazo muy fuerte. Que Dios os bendiga a los tres del estudio y por supuesto a nuestros oyentes, y quedamos, como digo, para el cónclave y presentar la figura del Papa nuevo. Bueno, ya veremos a ver si tarda, igual tarda, no sé, pero bueno. Bueno, oye, si tarda mucho, se hace como también ha habido en la historia, que les levantaron el techo a los papas, o sea, a los cardenales, cuando estaba nevando, y dijeron, de aquí no salís hasta que no salga elegido el Papa. Bueno. Así que... Vale, dejemos al Espíritu Santo que actúe. Por supuesto, que sople donde debe soplar, o con donde quiera soplar. Bueno. Pero que sea el que nos guíe. Venga, Luis, un abrazo. Un abrazo enorme y mi bendición para todos. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Música, maestro. No sé si estrenamos esta sintonía de música, maestro. Me parece que como mucho la hemos puesto otra vez con la locución de Alfonso Fernández. Bueno, esa locución perfectísima. Pero bueno, me encanta que tú seas uno de los primeros y no el primero, Carlos. Y oye, vamos a comentar esos conciertos, sobre todo el Realejo. El Realejo, que le he pasado a David dos fotografías, parece que son, para que los oyentes vean cómo es el órgano Realejo, que es una joya, ¿verdad? Indudablemente, es una joya exteriormente, externamente, de imagen barroca, con un barroco muy ilustrado, muy floreciente, y luego pues con la simplicidad que tiene, pero con la perfección que tiene un órgano Realejo, Regal, que se llamaba también, y tenía otros nombres,
bueno, en su origen esos órganos eran para llevarlos colgados o apoyándolos sobre las rodillas para poderlos, incluso en acciones, en actividades culturales, no religiosos. Y luego ya en el siglo VII por ahí ya se incorporó a las actividades, al culto religioso. Bueno, hay que decir que Ángel Montero, que estuvo aquí en este programa, que es organista titular de la Catedral de Segovia, fue el que dio ese concierto, un concierto Sí. didáctico magnífico en el que disfrutamos muchísimo. Sí, sí. Carlos, ¿a que sí? Disfrutamos Magnífico. muchísimo. Lo disfrutamos por la música que interpretó un maestro, un señor maestro, por el ambiente, las salas reales, salas del Bueno, Museo Arqueológico. Del Museo Arqueológico, unas salas Maravilloso. preciosas, con una dignidad. Un artesonado que tenía muy, muy elaborado, también barroco, pero precioso, el artesonado. Entonces, la ambientación era magnífica. Y luego el órgano, enfrentarte a un órgano de estos portátiles, casi portátiles, el del museo se considera portátil, pero claro, portátil no para llevarlo en una procesión. No o lo algo que de eso. entendemos hoy por portátil. Claro, pero lo es portátil para llevarlo a un lado o a otro, no como los grandes de las catedrales que están incrustados y que son enormes, ¿no? Así que fue un concierto maravilloso por todo. Porque es que la música y todo en general, la ambientación también complementa mucho el acto fundamental. Y aquel concierto estaba ambientado con todo esto y luego por la fuente de la música, el órgano aquel, es una novedad para todos nosotros. No, bueno, y luego Ángel que nos explicó cómo funcionaba el instrumento, ¿verdad? Claro. Cómo se lograban las diferentes tesituras. Claro. Es que fue maravilloso porque, como decía, sacando este tubo, ¿no? Tiene, claro, tiene los registros. Didácticos a todos los registros, todo los esto. registros laterales, que son unos tiradores que lo introduces o lo sacas en función de que tapa el aire o no a unos determinados tubos. Y entonces cambia. Por ejemplo, pues pasa de una octava superior, de inferior, a una octava superior. Y entonces te crea otra música con las mismas notas, pero has cambiado el registro y te cambia totalmente la armonía. Es una armonía mucho más sutil, más espiritual, con la misma tecla, con la misma octava. Y a que fue muy suave. Eso lo digo para Paco, que dice que el órgano, que le parece un poco estridente, ¿no? No, al contrario, no es que sea estridente, sencillamente que tiene una manera de sonar y tiene sobre todo una composición de música muy religiosa que a mí sencillamente me sobrepasa. Yo soy más clásico, soy de otra generación y entonces el órgano pues lo tolero, lo acepto, lo comprendo, pero digamos que en exposiciones breves. Bueno, pues fue breve, ¿no? Aquello. Sí, Una hora. Lo que pasa es que este órgano... Podías haber ido. Este órgano es muy diferente a los órganos grandes de las catedrales. Tal. Hecho también por un Pedro Echevarría, que era el constructor de los órganos grandes, de la Catedral de Segovia, creo que de Salamanca y de Toledo también me parece. Órganos grandes, enormes. El mismo que construyó este órgano pequeño, ¿no? Y bueno, es muy peculiar. Y entonces tiene los registros que le hacen cambiar totalmente porque tapa o destapa los orificios donde pasa el aire para un lado, articula el aire que vaya para un lado o para otro. Y esto nos lo iba explicando Ángel, con lo cual había personas que sabían de música y entonces se lo sabían, pero había gente que no. Y claro, pues oye, era muy interesante para los que no tenían ni idea de nada. Ahí había gente que no sabía ni qué eran los tubos, y bueno, pues aquellos la gente le encantaba. Y luego ya hicimos una rúbrica maravillosa tú y yo por la sala del Románico.
Sí, cuando terminó el concierto. sí. ¿Te acuerdas la vuelta que dimos? Sí. O sea, Luego, completamos. es que es un museo que tiene para mí, que me gusta mucho el románico, soy enamorado del románico, lo fui, he visto casi todo el románico de España y es una maravilla. Entonces sales de la sala del concierto y te rodeas de todo el románico, una selección de piezas fantásticas que hay, tanto arquitectónicas como de imaginería, sí, todas, muy bien. Bueno, luego hice otro segundo concierto, que este fue en la iglesia del Carmen y San Luis, la que está en la calle del Carmen, que todo el mundo conoce y ha visto alguna vez, de gregoriano. Digamos, de tu gregoriano, que te gusta tantísimo y Sí. que eres un estudioso y un experto, eso hay que Claro. decirlo, aunque eres muy... Sí. Es que Carlos no presume, ¿eh? No, yo presume. sumo, pero presumo no presumo. Bueno, era la Escola Cantorum San Eugenio de Toledo, prácticamente niños. Sí, eran jovencitos, adolescentes. Sí, Y sí. fue estupendo. Sí, magnífico, magnífico. Una delicadeza, porque se notaba yo, en alguna ya te comenté, que se notaba incluso los podatus, las notas donde había un apoyo y luego sublimaban, las licuescencias, que es, tienes una voz de apoyo y luego lo elevas casi perdiéndose la nota. Esa es la licuescencia. ¿Y eso qué hace? Pues que parte de lo humano, parte de tu ser sensitivo, pero el sonido te va espiritualizando el esto. Y lo bueno que tiene el gregoriano, porque el gregoriano fundamentalmente es vocal, música vocal, es decir, canto. También se acompaña con el órgano, etcétera. Pero fundamentalmente es canto. ¿Por qué? Porque está absolutamente ligado la música, el canto, a la letra. Entonces, depende, eso está clarísimo lo que voy a decir, depende el significado que tiene la palabra que estás cantando para adornarla, enriquecerla, prolongarla en notas. Y se nota, pues yo qué sé, cuando es una palabra, pues Cristo, no sé qué, entonces, o el tema fundamental de ese canto, de esa pieza, pues lo enriquece con palabras distintas, yo que sé, el cielo, o Cristo, depende. Entonces, cuando llega a esa parte fundamental del texto, pues lo prolonga las melodías. Con una sola sílaba o con dos sílabas prolonga mucho las melodías. Bueno, le da mucho enriquecimiento. Pero lo más interesante es que son tan jovencitos, o sea, que hay cantera en el gregoriano. Claro, claro. Que mucha gente piensa que el gregoriano es de gente mayor, que bueno, pues no. Es que hasta había un niño. Sí. Además, se cantaban... Eso era lo que más llamaba la atención. Cantaban música también hispano-mozárabe. Que es muy bonita. Sí, que es muy ligada al gregoriano, pero tenía unas características hispanas del siglo IX, 8, 9, 10, y cuando estaban los mozárabes, el rito mozárabe, que todavía en Toledo, en una de las capillas, y aquí en Madrid, en la iglesia de la Concepción, en la calle Goya, se celebran misas mozárabes. Que son muy bonitas, que es totalmente distinto. Yo he ido a una, no ahí, yo fui a una misa mozárabe hace muchos años en la iglesia de San Nicolás de los Servitas, que es ahí, pues, bueno, la plaza de San Nicolás, ahí detrás de la Plaza de Oriente. Es la iglesia más antigua de Madrid. Sí, sí. Y tiene un artesonado mudéjar extraordinario. Pues, y se dio ahí una misa mozárabe, me encantó. Aquí es Manuel González López Cors el que desarrolló el rito mozárabe. Bueno, pues estos chicos también cantaron música mozárabe y bueno, pues es el culto expresado con el canto,
con la voz, con los sentimientos. Porque la música en general son expresión de sentimientos y te llegan a ti no tanto al cerebro, sino a las emociones. Entonces, a partir de que te predisponen las emociones, te sensibilizan las emociones, el rezo se enriquece muchísimo más con ese condicionamiento que ha hecho el canto en las emociones tuyas, ¿no? El canto y la música en general religiosa. Pero lo interesante es eso, que hay una buena cantera. Sí. Hay una buena cantera ya Sí. para Sí. el curso. Y entonces ya te digo que se notaba en sus cantos. No, claro, yo es que, bueno, ya sabes que voy todos los años al curso allí en Valle de los Caídos, tenemos un curso de canto gregoriano y estoy muy sensibilizado. Pero tú ya vas a un nivel alto. Bueno, ¿a qué nivel vas? Que nunca nos lo cuentas. Es que no hay nivel, hay cuatro cursos, dijéramos 4 niveles. Pues eso. Y yo ya estoy en el último, que ya, pues claro. Esto siempre perfeccionamiento. Es que más es que todo es de parte cultural, ya estamos en las partes culturales envolventes del gregoriano. Entonces hay un tema concreto, viene otra persona y es otro tema, y depende de la persona con la especialista con el que se pueda contar en cada año. Pero tú ya estás en los, digamos, bueno. ya... Entonces yo percibía en estos chicos... el más alto nivel, para que nos entiendas, percibía en estos Francisco. En estos chicos percibía las composiciones gregorianas que tenían, que estaban interpretando, sí. Porque lo hacían, por lo bien que lo hacían, lo digo, ¿eh? Sí. O sea, que disfrutaste. Sí, claro, disfrutamos. Hay que repetirlo. Sí. ¿Eh? Y afortunadamente, como tú has dicho muy bien, incluso Escola Antigua, que es un grupo... Palabras mayores. de gregoriano. Quiero decir, el gregoriano parece que es una cosa de la Edad Media o del siglo... No, está absolutamente vigente. Y claro, en los monasterios se sigue cantando... porque... Escola Antigua hay que decir que son los antiguos escolanes del Valle de los Caídos. Sí. Un grupo que fundó también el padre Laurentino, que había fundado la escolanía pues cuando se inaugura el Valle de los Caídos, y luego con los antiguos alumnos pues él fundó este grupo que actúa por todo el mundo. Sí. Es famoso en todo el mundo. Tú conoces mucho al director. Claro, es que el director, Juan Carlos Asensio, es una eminencia y es un pilar fundamental del gregoriano en España. Digo de conocimiento, tiene un libro muy amplio de todo el tema gregoriano, tanto de su historia como de su composición, etcétera. Fantástico, sí. Fue estupendo. Y así nos preparamos también para la Semana Santa. Sí. Y luego, pues la música religiosa es que tiene y te condiciona, por ejemplo, la música de las procesiones, procesional. Las marchas esas que te van dando una solemnidad al paso que llevas, a la imagen que llevas procesionando, todo eso te condiciona. Y, por ejemplo, las saetas, las famosas saetas, que es música también religiosa, donde se vuelcan, se expanden las emociones del cantante, que lo hace y se le ve que lo vive y claro, y todo eso son emociones y la gente llora. Yo he visto llorar en las aceras cuando oyen la música y cuando ven pasar el paso. Pues sí, es que la música es emoción. Claro. Pero bueno, nos tenemos que ir a la Conchinchina. Bueno, pues vámonos. Nos vamos a la Conchinchina, que seguro que a lo mejor en la expedición que nos va a contar ahora Paco después de que nos ponga el intermedio David, a lo mejor allí se llevaron el gregoriano, seguro que hubo frailes, bueno. Algún dominico iría. Así es que ahora mismo nos volvemos con la Conchinchina. ¿Te levantas por la noche a beber agua? ¿Tienes ronqueras frecuentes? ¿Sufres de estrés y sientes la boca seca? Ahora tienes la solución. Los productos de la línea Serostón para usar durante el día y la noche. Mejora tu calidad de vida con Serostón.
Pídelo en tu farmacia. Zavala Elósegui Abogados es el despacho que te acompaña en cada paso con un equipo de especialistas en todas las áreas del derecho, ya sea en derecho civil, penal, laboral o administrativo fiscal. Ofrecemos un servicio personalizado y eficaz, adaptado a sus necesidades. Si buscas soluciones legales confiables, cercanas, estamos aquí para ayudarle. Zavala Elósegui Abogados, expertos en derecho, cercanos a ti. Sedes en Madrid y Asturias. Para más información, visite nuestra web o llámenos al 919-541-764. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Y aquí estamos de vuelta. Y bueno, don Francisco, usted al hilo de lo que estaba hablando de la música, Carlos, nos has contado aquí una anécdota que tienes que contarla a los oyentes. No es una anécdota, es una vivencia. Bueno, una vivencia. Es que yo, como soy recreador, pues con mi grupo de voluntario de Madrid, en Ocaña, pues empezamos a escoltar uno de los pasos de las procesiones y haciendo hincapié en la emoción que te causa no solo estar dentro de ese paso y además vestido de época, sino la música en sí mismo, que realmente a mí en particular, no sé si al resto de los compañeros, pero creo que también nos llegó profundamente. Y es una música que si te llega al corazón te hace llorar, aparte de ponerte los vellos de punta. Bueno, pues ahí queda, Carlos, lo que tú decías, ¿no? La música, el sentimiento. Así es. Lo siguen haciendo, sí, ya ahora sin mí, pero mis compañeros siguen haciendo. ¿Y que era una procesión o cómo? Sí, una procesión, un paso del Cristo crucificado, creo que era recordar, y que hacía todo el recorrido por Ocaña, y la verdad es que era muy emotivo, muy emotivo. Bueno, pues aquí corroboramos lo que dice Carlos. Bueno, bien. ¿Y qué? La Conchinchina, que también allí yo creo que llegó el órgano, ¿verdad? Y llegaría el gregoriano y llegaría la música sí, bueno, porque allí en Manila fue una de las primeras grandes ciudades hispanas donde se levantó una catedral. O sea, en Manila Legazpi llega en 1565, creo, y 9 años después ya hay una catedral en Manila. O sea, que no te discutiría que tuviera su propio órgano, porque ese aspecto, lo que era la religiosidad, era muy, muy bien traída y llevada. Y bueno, pues lo que te decía. Bueno, nos vamos a la Conchinchina. Nos vamos a la Conchinchina. ¿Cómo sí. nos vamos a la Conchinchina? Bueno, cuéntanos. Damos un pequeño salto en el tiempo, después de haber pasado por los años 1808, 1812, pues ahora nos vamos a 1857, reinando Isabel II en España y reinando Napoleón III en Francia, sobrino de Napoleón Bonaparte. Y entre ambos nos vamos a ir a la Conchinchina en una expedición en la cual nosotros españoles fuimos no engañados, pero fuimos manipulados. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara, sí. Además, como hablábamos antes de las misiones en Asia, en lo que es en la península de Indochina, en China, propiamente dicho, en Japón, la conversión al catolicismo estaba tomando aires muy expansivos, y eso le daba miedo a los gobernantes. Y en nuestro caso, en lo que es en la península de Vietnam, pues había un obispo proclamado por Roma, que era español, evidentemente, José María Díaz, que ante la expansión del catolicismo, pues el emperador anamita lo detuvo, lo juzgó y lo condenó a muerte. Y esa fue la excusa que tanto Francia como España utilizaron para atacar e invadir lo que es el actual Vietnam. Lo que ocurre es que la cosa se desparramó, porque cuando la diplomacia francesa y española llegó a Hue, que era la capital de Vietnam, al pobre obispo español ya la habían decapitado.
Bueno, con lo cual se quedaron un poquito descolocados, pero sin embargo luego les dio pie para seguirte declarar la guerra. Preparar una expedición militar desde Filipinas, porque Francia en aquel momento no tenía en esa zona ningún interés comercial, ninguna dependencia sobre la cual montar esa expedición, y nos engañó. Uno nos engañó, nos llevó al huerto directamente. También algo muy raro, ¿no? Y partiendo de Filipinas, pues se organizó una expedición a Vietnam, en su mayoría compuesta por franceses. España apenas, si los franceses tenían 13 buques, nosotros aportamos 1, porque nuestra flota de Filipinas no era precisamente muy amplia y de mucha calidad. Pero sin embargo la tropa española, que era toda filipina, fue decisiva y fue fundamental, porque era tropa toda ella indígena, la mayoría tagala, y tuvo una participación sobre todo muy buena en lo que se refiere a sufrimiento y a comportamiento, porque las tropas francesas, en cuanto se embarcaron en Vietnam, pues empezaron a caer enfermas, la cólera, la disentería, el paludismo, que por entonces era una enfermedad desconocida, empezó a destruir las unidades francesas. Sin embargo, los españoles, que solo eran españoles los oficiales, el resto de tropa toda indígena, lo soportó muy bien. Y cuando a los pocos meses de llegar a Vietnam ya se contaban por miles las bajas francesas, en España tardaron casi varios meses en que muriera el primer filipino de enfermedades. O sea, que somos aguantaron muy bien. Y por eso nos toleraron los franceses. Porque los franceses iban allí directamente a poner el pie, a plantar su pie en Indochina, que es lo que consiguieron, porque después de la invasión en Vietnam, del sitio y conquista de Saigón, y el final de la campaña, pues ellos se quedaron en Saigón. O sea, hicieron un tratado de Saigón a su propia conveniencia, nos dejaron fuera de ese tratado, y a partir de ellos empezaron a desparramarse por toda la península de Indochina, hasta llegar casi hasta llegar a la frontera con China, bien propiamente dicho, y que es lo que ahora actualmente es Vietnam, en la cual se quedaron un siglo. Aunque ya sabemos cómo acabaron. ¿Cómo acabó, no? Como Rosario de la Aurora. ¿Cómo acabó? Bueno, hay otra relación de España, ¿no?, con Vietnam, cuando la guerra del Vietnam de los americanos. Sí, pero es más moderna, sí. Bueno, pero podemos decirlo, ¿no? Bueno, sí. Que el presidente de entonces, que era, ¿cuál era? ¿Johnson o...? Creo que sí que era Johnson. Porque, le escribe a Franco y le dice que participe y tal. Bueno, no solo a Franco. O sea, bueno, pero aquí nos interesa sí, España. Y entonces Franco le contesta, le manda unos médicos. No, Franco lo que y le contesta contándole todo lo que les pasó. O sea, que la guerra en la jungla que iba a ser una pesadilla. Sí, les dice todo lo que les pasó, ¿no? Le mandó una carta como él era un general criado en África, con lo que suponía esa guerra, le contó con pelos y señales lo que iba a pasar, que es lo que pasó. Y no quiso mandar tropas, fuerzas militares, mandó una expedición médica, que allí en Vietnam fue muy conocida y fue muy bien, ¿cómo decirlo? Bueno, considerada, vamos. Muy considerada, sí, o sea, tuvo fama. Luego eso nunca sale en los papeles, luego ves películas y ves series y eran todos americanos, pero había también australianos y británicos y neozelandeses había también en Vietnam, porque Johnson hizo una petición a nivel mundial para que les ayudaran, aunque ellos llevaron la peor parte, por la mayor parte, pero había ahí también de otros muchos países. Franceses no, acaban escarmentados. Habían acabado escarmentados. y bueno, pues cuando los españoles vuelven a Manila, resulta que no solamente no hemos ganado nada, sino que hemos perdido mucho. O sea, no hemos sacado ningún beneficio territorial, ningún beneficio económico. Pero eso en el siglo XIX. Sí, hablando de la primera. O sea, volvemos a Manila, que todavía era española. Sí, claro. Y llevábamos ya 300 años. 1857, ¿no? Me has dicho. Y nada, ahí no se saca nada. No sacamos nada. Lo único que sacaron los beneficios fueron los franceses, porque no es que nos ningunearan, es que sencillamente nos trataron como auxiliares. Y eso causó mucha
muchas renuncias entre nuestros oficiales. Otros oficiales se quejaban de que les trataban como auxiliares, que no les dejaban participar, que no les dejaban opinar, ni nada por el estilo. Así que en ese aspecto, pues nuestros mandos, que cometimos el error de no mandar ningún general o almirante a la altura del almirante francés, solo coroneles, pues estuvieron siempre por debajo del peldaño del mando francés, lo cual nos vino muy mal. Y al final volvimos con las manos vacías de Conchinchina. Es que España, esto es un... Bueno, yo imagino que iría alguien, iría algún religioso o algo con esa expedición. Dominicos estuvieron por allí todo. Cuando has Acércate un poquito que te oigan. Cuando has hablado de Manila, pues se crearon Santo Tomás de Manila, la universidad más grande del mundo en cuanto a número de alumnos y todo eso ha sido. Y aquí existe, antes estaban en provincias más diseminados, ahora se han unido los dominicos más, por ejemplo en España con una sola provincia, porque no hay vocaciones. Bueno, pues en la provincia de Filipinas, el Santísimo Rosario de Filipinas, con la formación teológica, etcétera, en Ávila, y aquí en Madrid tienen al menos 2 casas o 3, y todos esos eran de proyección hacia todo el Oriente, Sí, Filipinas, Vietnam, sí, que etcétera. además la culturización de Filipinas no fue en absoluto de mando militar, y al contrario, España tenía muy pocas tropas de infantería y militares. Se dejó todo en manos de la Iglesia y de la evangelización, y se dominó casi todas Filipinas, alternando todo lo que es la educación y la cristianización y todo, con muy poquitas tropas peninsulares, muy pocas, y con algunas escasas guarniciones indígenas. O sea, se hizo allí una labor estupenda, y solamente la llegada de los yanquis acabó con todo eso, porque las los yanquis cuando venían arrasaban con todo también, y todo, casi 400 años de cultura mixta, de cultura tagala española, española tagala, donde no había discriminación, al contrario, en aquella época para un tagalo ser un soldado del ejército español era ya un rasgo de tener buena crianza y tener buena fama. Y en ese aspecto, pues como en América, nunca hubo esclavos, nunca hubo genocidios, nunca hubo reservas. Al contrario, Eran provincias. era una vida totalmente conjunta entre ambos, y solo ya a finales del siglo XIX, con el tema de la independencia, con el tema de la intromisión americana, pues ya todo eso cambia, evidentemente. Pero el legado español en Filipinas aún sigue ahí. De toda la ampliación española en el globo terráqueo, la más con mayor sentimiento hispano para mí fue Filipinas. Sí. Y hoy todavía, ahora mismo, por ejemplo, está renaciendo un poco ese espíritu español que los yanquis habían acogotado, y están volviendo, igual que en Puerto Rico, por ejemplo, también está volviendo un poco no a echar de menos con nostalgia, sino a recordar que cuando eran españoles tenían incluso mucha más importancia. Y las Filipinas en toda esa zona de Indochina, donde los ingleses apenas tenían Hong Kong y Singapur, los holandeses tenían un par de islas al sur. O sea, la potencia, sin ser potencia militar, era España durante casi 400 años. Bueno, el lago español era el Pacífico. Claro, eso por descontado. O sea, Filipinas tenía al oeste de Indochina, al norte China, al sur todas lo que era Borneo, y al este lo que tenía era el lago español. O sea que Pero un lago que se tardaba 2 meses en cruzar desde Acapulco a Manila. Era un lago un poco grande, Se claro, tardaba sí. 2 meses en cruzarlo. De ahí que hay muchas expediciones, muchos viajes donde salían de Acapulco 3, 4, 5 barcos con 1000 personas y llegaban 2 barcos con 300, porque por el camino se habían ido perdiendo todos. Bueno, está la historia del galeón de Manila. Claro. Tan apasionante. Y toda la ruta de Acapulco a Manila, todas las islas de por en medio, o sea, las Islas Marianas, las Carolinas, las Guam, todas esas cosas eran españolas. Y hay alguien que dice que hasta llegamos a Hawái antes que los americanos. Yo creo que sí, que es Así posible, que, porque claro, hemos llegado a todas partes. Lo que pasa es que somos tan, no sé cómo decir, que nunca
Nunca hemos presumido de ello. Al contrario. Sin embargo, por ejemplo, ese lago español vino dado más que nada por el descubrimiento del tornaviaje de Andrés de Urdaneta, que fue algo definitivo y que además por una vez en la vida se mantuvo en secreto mucho tiempo, con lo cual eso nos hacía dominar el Pacífico a nosotros y creo que lo convirtió en el lago español. Oye, que hay que volver al Museo Naval. ¿Has ido al Museo Naval, Carlos? No he ido, no. Pues es Bueno, una sí, estuve maravilla. hace poco con Con Luis. nuestro amigo Luis. Bueno, sí. pues es maravilloso ir Sí. al Naval y hay que ir con Paco. Vamos a llegar a una exposición nueva del año 1621 Tenemos que y ir. la toma de San Salvador de Bahía. Tenemos que ir. Porque es que es una época que a mí no me atrae mucho. Ah, Esa ¿no? época del siglo XVII. No te atrae el siglo No es que me atraiga. XVII. Es que además, según he visto, la exposición no tiene muchas maquetas ni muchas. Tiene un cuadro enorme que lo disecciona estupendamente. Hay un documental sobre ese cuadro que solo por ver ese documental hay que tener tiempo y verlo. Pues hay que ir a verlo. Hay que ir a verlo al Museo Naval a ver esa exposición. Seguramente que le sacamos jugo. O sea que es que además hay que promover y difundir la historia de España porque es una historia grandísima, extraordinaria, magnífica. No somos conscientes de eso y encima... Bueno, nosotros sí, los de nuestra generación sí somos conscientes porque lo hemos pero hay muchos estudiado. que no. Pero es que, claro, estas nuevas generaciones... Pero por eso nos toca el difundirlas y luego el papel que hizo la Iglesia, tú que tienes mucha vinculación con los dominicos, pues hicieron, bueno, los dominicos y otras órdenes, pero una labor ingente. Urdaneta era agustino, creo. No sé. Y lo que sí que sé que este obispo que decapitó el vietnamita era jesuita. Porque fue, creo que era el primer obispo jesuita de la época. Hay varios Sí. mártires, Sí. algunos de ellos vascos, y algunos ya han canonizado, que además que eran decapitados. Parece Sí, que sí. era el estilo del martirio de entonces, decapitar. Y allí en Vietnam, sí, varios. Y yo los tuve como modelos. Cuando era niño, estudiante, los tenía como modelos a esos mártires del Vietnam. O sea, que los conocías, dominicos. Sí, los conocía de su historia, eso, sí. O sea, que la orden de predicadores estuvo Sí. por... En Oriente estuvo, ya te digo que fundamental. Bueno, tienen ellos museos, algún museo, ¿no? De oriental. Sí, eso lo tienen en Ávila. Sí, en Santo Tomás en de Santo Ávila. Tomás, efectivamente. En Santo Sí, allí Tomás. tienen muchos mobiliarios y elementos orientales. Muchos. Que ahí tienen varias joyas en Santo Tomás. Hay Sí. que decir que Santo Tomás es el palacio de verano de los Reyes Católicos. Ahí Claro. está enterrado el príncipe Juan, Sí, señor. tiene un sepulcro muy bonito Sí. y está el confesionario de Santa Teresa, donde se confesaba Santa Teresa. O sea, es una joya. Ahora parece que va más la gente a visitar Santo Tomás porque durante unos años nadie se acercaba. Como queda ahí extramuros, un poco lejos, hay que bajar, ya sabes, en Ávila hay mucha cuesta, pues la gente no iba y hay que ir ahí a Santo Tomás y para conocer esas Estuve ahí en un maravillas. congreso de arte que tuvimos, tuve allí yo una ponencia y la primera vez que yo lo conocía de oídas, pero no había, y lo vi muy detenidamente, sí. Sí, ¿no? Tiene unos claustros y hay efectivamente, porque yo lo he visto, es que estaba dudando si había en Valladolid pero bueno, es allí. Hay un museo de oriental de todas... Sí, es allí, yo he visto. Me fijaré la próxima vez que vaya a ver si está allí la Conchinchina para sacar una fotografía y traértela y acordarme pues de... que además la Conchinchina hay mucha gente que a lo mejor piensa que es un lugar imaginario, ¿no? No, la Conchinchina es, digamos, la parte sur de Vietnam. Esa parte, esa parte todo el mundo conoce el plano de lo que es la península Indochina, de esa especie como de barrigón, de un panzudo cervecero. Pues la parte de Vietnam, toda la parte del sur de Vietnam, eso es lo que era con la Conchinchina. Así es que quería aportar que de eso que tú estás hablando, de la Conchinchina, de Vietnam y tal, el germen fundamental de religiosos que van allí, los dominicos, es Santo Tomás, que es donde se daba la formación teológica, etcétera, donde se estudiaba la carrera. Y de allí se divulgaban, de Ávila se divulgaba, era el centro de todo Oriente.
Ávila, concretamente Santo Tomás. Con Santo Tomás nada menos. Sí, es que no es muy conocido toda la aportación misionera en esa zona. O sea, todo el mundo habla de América, todo el mundo habla de Estados Unidos, todo el mundo habla incluso de algunas partes de África, pero de la parte de Extremo Oriente se habla muy poco y fue fundamental y sobre todo fue excesiva. O sea, se pueden contar por cientos y cientos. Muchos dominicos españoles. Sí, sí. Bueno, casi todos. Al principio había más portugueses, pero luego enseguida España tomó el relevo y enseguida España se hizo cargo de la culturización de esa zona. Pues me parece que nos tenemos que ir, no sé, nos tenemos que ir, sí, nos dice David que nos tenemos que ir, ha sido interesantísimo y desde luego hay que ir al Museo Naval a ver esa exposición temporal y oye, hay que dar caña. Ahora también hay que dar el ejército que ya lo acaban de reabrir, han estado de obras y reformas, Toledo. Ya lo han reabierto y hay que también intentar, pero es que ya está tan lejos. Bueno, habrá que ver cómo vamos. Y bueno, pues aquí nos quedamos y espero que os haya servido para reflexionar, para conocer y para os haya picado la curiosidad con la Conchinchina. Aquí tenemos un experto y si hay que volver sobre la Conchinchina, se vuelve. Y si hay que organizar algo para conocer la Conchinchina, también. Aquí tenemos a Paco dispuesto y Carlos también. Carlos nos aporta la parte religiosa. Y ya pues os dejamos porque ya David nos está diciendo que, en fin, que nos estamos pasando. Que paséis una semana estupendísima. Y aquí nos volvemos a reencontrar. ¡Sed muy felices!